Por eso luego he avanzado rápido con la red. Pero donde he tardado ha sido con... Uy, esa Ford. ¿Y por qué no me... Puta, estoy sin cargador. Eso no quiero ir mañana temprano a clases. Me está dando flojera últimamente ir a clases. Falta toda la semana. La anterior, esta igual. Es que no sé. En Maki, PL. Orbi con el Dante, PL. Muy temprano. Sandy con el mío, puede ser. ¿Qué más? Continuo medio del PL. Creo que por ir a clases, ¿no? Oye, qué huevada. ¿Por qué tarda tanto mi civil en abrir? Mm, Ah, sí, mira, qué visto. ¿Ves como les dije? Ya se Vercat, ya se exportó así con camaritas y todo, facha, pero desordenado. Después yo he puesto aquí en Civil las propiedades para crear una red de tubería. Y con eso empezar, nada más. Y a ver, ir haciendo poco a poco, digamos. Voy a abrir el Excel más. Memoria de cálculo. ¿Cómo nos vamos a olvidar esto no es. Estos dos. Esta obra de vida. Ya. La verga. Ya. Realmente desde aquí. Ya este es el lugar. Ya están todos, ¿no ven? Bueno, ¿estás Nora ahí? Cristian ya le debes saber, así que más por vos nomás. Ya. No, te estás Ya, pues, mimiendo. Te estás ya, pues, mimiendo, ¿no? Para eso. Oye, yo una vez me dormí así. Y mi cama está ahí. Ya, lo primero que ha hecho el Christian es trazar aquí las manzanas. No sé con qué lo habrá hecho rápido, tal vez ha hecho uno por uno. No sé. Una vez que trazó los manzanos, o sea, primero hemos identificado la zona, ¿no? El Christian después ha trazado los manzanos. Aquí con polígono nomás, ¿no? De Google Earth. Y lo siguiente que hemos hecho es exportar el KMZ, ¿no? ¿No era? Normal, como si estuviera haciendo ArcGIS. Pero lo que se ha hecho es, en vez de llevarlo a ArcGIS, lo hemos llevado a Global Map. Lo mismo es para obtener las curvas de nivel. Se saca tipo un polígono. Aquí vamos a hacer si nos rapidito. Mira, o sea, sacas un polígono, ¿no ve? No sé, zona. Y. Ay, mierda, qué pendejo. Es este. ¿Dónde están las propiedades? Nada, pues te marcas el polígono del sector, ¿no ve? Así rápidamente. Y luego lo hemos exportado como KMZ, como les iba diciendo, ¿sabes? Y lo hemos llevado. Lo mismo podríamos haber hecho con los manzanos. Eh, Lo hemos llevado a guardar lugar como, lo hemos exportado, como les decía, como camiseta. ¿Ves? Aquí ya estaba todo esto, los manzanos. Ya como están viendo, ¿no? Lo he exportado, digamos, de esa manera. Y como ahí ya estaba el KMZ,
directo nos fuimos a Global Mapped y de ahí sacamos las curvas de nivel, porque Global Mapped te da curvas de nivel no normal. Y así se obtuvieron las curvas de nivel y de ahí lo exportamos como DWG y lo trajimos aquí directamente al Ciber. Bueno, perdón, al Civil, sí, no al Ciber, Civil. Y ahí ya teníamos incluso hasta curvas de nivel. No, el Cristian igual ha pasado, creo, las curvas. De ahí lo que yo hice, para empezar en el trabajo, aquí sabes, un ejemplo, curvas map. Ahí está, digamos, el polígono que yo he trazado, ¿no ves? O sea, de Google Here. Y comparando con la zona de Global Mapped, digamos. O sea, en Global Mapped sacamos las curvas. Y esperan que no se nota muy bien, pues ahí están las curvas de nivel. Y lo siguiente que yo hice fue agarrar las curvas. Ya no me acuerdo cómo putas lo hice, a ver, déjenme ver un rato. Pero la idea es que lo llevé a un formato de superficie. No recuerdo cómo putas lo hice. A ver, quizás. La superficie. Ya, pero con el objetivo de que cree la superficie, porque esto no se conocía. Una vez que empezó a reconocer el civil, o sea, ya tenía, como en este caso, nuestros puntos tenían ya coordenadas, ¿no? ¿Ves? Como así, como lo puedes ver acá. Y nada, pues como ya estaba todo georreferenciado, ya teníamos coordenadas en algún punto. eh, no lo tengo acá, pero empecé con el trazado de la red. Simplemente empecé a dibujar. Busqué de acuerdo a las curvas de nivel. Creo que tengo el archivo. A ver, déjame ver. Curva sector, creo que es esto. A ver, aquí tal vez está allá. Áreas de aporte, áreas tributarias, manzanas corregidos, no, planos de tuberías, red de borrador, red. Esta vamos a ver. Estos dos. Aquí sabes, sí. ¿Dónde están? Curvas principales, curvas secundarias y los manzanos como ya estaban ahí. Aquí están los manzanos. Y lo siguiente que yo empecé fue a trazar la red. O sea, así rapidito, ¿no? Polilíneas por todo ello. Y lo consiguiente fue, me guié dándome puntitos. Ya, digamos, inserté, esto ya creo que era muy innecesario tal vez en algún punto. Inserté puntitos sobre la superficie, no sé, digamos, por ejemplo, acá. Porque no me guiaba muy bien con el tema de las curvas, por así decirlo. O sea, puta, estaba muy. Si le insertamos etiquetas, todas son muy. No tienen mucha diferencia en el sentido de nivel, ¿no ves? No es obvio como cuando tenemos las curvas de que, o sea, subes 220 y la siguiente obviamente va a ser 240 y así, ¿no? En ese sentido, nuestras curvas no estaban un despelote. Porque, o sea, el terreno era muy. A ver, ¿por qué? No me deja ver estas. Muy disparejo. Mira, esta es 220, ¿no ves? Esta curva. Esta de acá es. Ay, solo una vez más. Puta madre. Esta es 222 y así, pero si te vas al otro extremo, mira toda esta curva, o sea, incluso hasta por acá tenía el mismo nivel, pero acá era ya distintos niveles, o sea, era el terreno muy ondulado. Estaba a ver de esta manera el terreno, en resumen, o sea, tipo así, ¿entiendes? No había como el terreno normalmente, por ejemplo, de la práctica de Nige, por lo menos estaba medio así. Y era fácil identificar, digamos, una entrada y una salida en la red. Porque lo esencial que tienes que hacer cuando tienes una red, ¿no ve? Por ejemplo, vamos a agarrar nuestra propia red. Mm, ¿Dónde está? Agarramos nuestros manzanos de esta manera, digamos, a ver, pucha, tienes que sacar captura. Ya esta es nuestra red en resumen. Lo mismo, ¿no ve? Y de acuerdo a las curvas que teníamos, digamos, no sé, estaban por aquí, así.
es un ejemplo, ¿no? Nuestras curvas eran distintas. Teníamos que identificar durante toda la red el punto más alto, digamos que estaba por acá el punto más alto, entonces más o menos por aquí tal vez este punto del manzano era el más alto, y luego seguir viendo por dónde era nuestro punto más bajo, digamos, tal vez acá, ¿no? Como lo tenía marcado. Entonces, de acuerdo a eso, teníamos que ir trazando la red, por así decirlo, que vayan desde por aquí, así dirigiéndose hasta este punto final. Y lo mismo aquí, así, en ese sentido iba a ir la dirección de flujo, ¿no? Y las intermedias de por acá, así. Todo desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Pero el problema era que, según como están viendo ahorita las curvas, o sea, es- era muy ondulado el terreno y no había puntos altos ni puntos bajos, ¿ves? Era difícil de identificarlos. Por eso, no sé si viste las etiquetas, ¿no ve? En el plano topográfico. Mira, este es 210. Podría ser un punto bajo, ¿no? Entre comillas, pero uno cercano de aquí, digamos, por ejemplo, esta curva nomás que está por ahí, era 218. ¿Te das cuenta? O sea, al toque había un cambio brusco de nivel. Y si, digamos, tú de aquí trazarías una tubería a este lado nomás, era como 8 niveles de excavación. ¿Me dejo entender? ¿No ven? Y así en ese sentido, ¿ves? Era, como les dije, nuestro terreno era muy desafiante. No sé, así siempre es, Cristian, el lugar. ¿Oh? Es así, subida y bajada, subida y bajada. Y luego identifiqué que por este sector, a ver, voy a usar todo esto. Justo había preguntado a Cristian que faltaban manzanos, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije? Y los completé por este sector. Aquí faltaba un par de manzanitos. Eh, Aquí están, ¿ves? Faltaba esto. Pero luego me di cuenta que por el medio había habido un río. No sabía que había un río, no he visto bien. Entonces, por eso había una gran... Aquí yo inicialmente estaba trazando por aquí la red porque era muy bajo, decía, ¿por qué es tan bajo? Entonces, deben ser los puntos finales, ¿no ve? Pero luego de eso yo veía bien de nuevo las curvas y más allá otra vez se elevaban y era medio raro, 212, ¿ves? Solo en esa parte del río eran bajas, por aquí creo que justamente pasaba, ¿ves? 208. Justamente el río venía por aquí, ¿sabes? Así, ¿ves? Y pues así, ¿no? O sea, después de eso ya fui viendo más o menos dónde estaban los puntos más altos y el más bajo y más o menos justamente donde acabo de marcar era un punto alto. Pero en otros lugares igual habían puntos altos, así que no era el único, ¿ves? Así que de esa manera, mira, este tiene 218 de cota. Y por ejemplo, uno de por acá, digamos, entre comillas, tendría que ser un punto bajo, ¿no? Según lo que teníamos planeado. Pero no era así, ¿no? Era un punto medianamente igual elevado, era este. ¿Ves? 217, o sea, medio raro. Y cuando yo incluso pensaba que la red solo iba a ir así y de acá en bajada, ¿no? Así, pero no. Era, todo esto era alto, aquí había un poco de bajada y otra vez era alto, así. Así que lo que hice en ese caso fue simplemente igual empezar a trazar la red. Ahora vi unos consejos de la OXI, o sea, cómo se guiaba, qué cámaras eran de arranque y qué cámaras eran de inspección, ¿ya? Y era muy, muy sencillo, la verdad. Simplemente agarrabas tu punto de inicio. Mira, aquí nuestra red está muy, o sea, directo está, ¿no? No sabes por dónde empezar y no sabes cómo definir las cámaras de arranque y cámaras de inspección. Lo que hacía el AUXI, a lo que vi, o sea, y estaba muy bueno, simplemente agarraba, se trazaba un círculo de radio de 5, ¿sabes? De 5 metros. Y bueno, decía ya, bueno, voy a empezar con el trazado de mi red, ¿sabes? Desde aquí hasta este punto, digamos. Si no me equivoco, así. No, esperen. Veía así los puntos de inicio para empezar. ¿Desde dónde va a empezar nuestra red? Decía. Más o menos desde por acá. Por acá va a ir continuamente, pero este tramo entonces tendría que ser de arranque. Entonces lo siguiente que hacía era simplemente trazarse una circunferencia de 5, ¿sabes? Mayormente en todos estos puntos donde estabas iniciando tu proyecto, lo esencial era trazarte circunferencias de 5. Ahí, ¿sabes? Hasta por ahí. Mayormente donde tenías tres líneas, por así decirlo, ¿no? Ahí tenías que definir que dos eran de entrada y obviamente una sola salida. Ese es el criterio en sí para tomarlo, ¿no? No puede haber más de dos salidas de un tramo.
Así que entonces empezamos a trazar la red por acá, decía por acá, ¡zas! Esto va a ser de continuidad, va a seguir hasta por aquí, ¡zas! Y así he empezado, digamos, incluso yo a trazar la red, pero lo hice en el sentido de usar las herramientas que habían acá, en Civil. A ver, si quieren podemos hacer ahorita rapidito, donde está en inicio, herramientas de creación de redes de tubería. De ahí definían ustedes, ¿no? Red de tubería, lista de piezas, sanitary server, ninguno, y aceptar, digamos, ¿sabes? Y ahí ya nos creamos nuestra red de tubería y vamos a esta opción de acá. Estos son nuestros parámetros iniciales. Ya, aquí podríamos haber definido nuestro listado de piezas. Aquí podemos seleccionar tuberías de PVC, miren, tiene un listado enorme incluso podríamos añadir otra familia de piezas, y aquí te va mostrando, mira, tubería de hormigón, de ductil, PVC, SAS, tuberías de secciones elípticas y de todo eso, ¿ves? Yo escogí las de PVC, aceptar, y después de eso no, le di añadir tamaño de pieza, y ahí yo le definí que va a ser un diámetro de 150 milímetros, ¿no ve? ¿Sabes? Aceptar. El grosor de pared va a ser de 5 y yo dije, ay, a ver, a ver. A ver, cancelar, espera un momento, de presionar eso por el dolor. Añadir pieza de tamaño. Bueno, ya igual. Ahí le di el diámetro de 150. Y así, simplemente eso fue, en resumen, descripción de pieza. Tubería de PVC, material, aquí también tiene que ser PVC y aceptar. Listo, ahora me fui a estructuras y aquí yo definí o sea, de qué van a ser mis cámaras, qué forma van a tener, porque miren, hay una forma cilíndrica, concéntrica, superior, así. Y en una clase el Inge definió esto, ¿se acuerdan? Una cámara de este estilo, ¿no ve? En clases, tipo cónica. Así que la que yo usé en este caso fue esta, la cónica. Le di OK, aceptar. Concéntrica, editar, creo que no es esta, pero ya, ahí yo definí, o sea, sus diámetros, le di un diámetro de 600, todo esto en los detalles constructivos, más o menos. Ya, así que... A ver, otra vez, a añadir esto. Creo que ya lo definí, pero... Sí, ya definitivamente estas dos por acá. Este es. Ya, el tamaño de pieza y bueno, ahí más o menos altura de marco. Ya estos son otros datos, ¿no? Que después ya, en resumen, sería eso, ¿sabes? Y yo simplemente aquí seleccioné la tubería de 150 y mi estructura va a ser la excéntrica de... ¿dónde está? Cualquiera. Ya, y simplemente para empezar con el Excel, o sea, como ya había trazado mi red así, no con circunferencias, porque de este punto, como era de arranque, seguía continuo, todo continuo. Hasta ahorita todo es continuo, de por acá, hasta aquí, digamos, o sea, le sigo dando continuidad a la red, ¿no ves? Es como si le estaría dando una entrada y una sola salida, una entrada y una sola salida, o sea, normal por el momento, una entrada, una sola salida, hasta por donde yo quisiera, ¿no? Una entrada y una sola salida, una entrada y una sola salida. Y así hasta llegar al punto más bajo, digamos. Por así decirlo, tal vez estaba definiendo mi colector principal, ¿no? Entre comillas. ¿Sabes? Y así acabé el punto más bajo. Después le di para el otro sector, o sea, en resumen, lo que yo quise hacer primero fue encesar por dónde sería lo correcto, entre comillas, dirigirme hacia el punto más bajo, digamos, así, así y así. Y ahí hice este tramo, ¿no ve? Entonces, lo siguiente que hice fue definir este otro tramo, así, o sea, seguí la línea y llegué hasta acá. Ahora, para definir ya las tuberías de adentro, y ya ahí es donde entran las cámaras de arranque y otro tipo de cámaras, ¿no ve? De continuidad o de inspección. Y ahí fue donde empecé a utilizar las circunferencias. Bueno, lo esencial, ¿ya? Nos quedaremos con la primera circunferencia mejor.
La primera circunferencia se traza porque es nuestro punto inicial y obviamente van a ser los tramos de arranque, por donde está empezando la red, ¿no? Así que normal, definía este otro lado, y así fui trazando la red. Ahora, como ya había trazado los tramos de borde, ¿no ve? Lo que me tocaba es cómo hacer los tramos de adentro. Y ahora, como yo sé que no puede haber más de dos salidas, por ejemplo, si de aquí yo definía que esta es una entrada y luego allá había una salida, no podía haber otra salida hacia este lado, ¿no ve? Entonces ahí fue donde yo usé el criterio de poner esa circunferencia, ¿no ve? ¿Sabes? Donde puse la circunferencia donde ya había una entrada y ya había una salida, ¿ya? ¿Sabes? Puse ahí la circunferencia y dije, bueno, entonces como ya hay un pequeño espacio, voy a seguir trazando entonces con la red aquí por este tramo y dije, bueno, voy a seguir yendo por aquí y así sucesivamente, ¿no? Y así hasta el punto más bajo. Y ahora, una vez que yo puse todo esto, si me doy cuenta, yo puedo ocultar la línea azul y, y ahí, bajo ese criterio, yo puedo definir aquí, a ver, ¿dónde está? En un momento, red, ¿sabes? Voy a desactivar las curvas más. Ya. Ya está así, ¿no ve? De esta manera. Entonces, lo siguiente, ¿puedo yo eliminar las circunferencias? ¿Listo? Y le voy a sacar una captura de esto. Menos y ves. Y ahora sí yo lo pongo por acá. A ver, ¿dónde estás? Ay, eso salió mal. Yo más antes había definido que por aquí va a ser continua, entonces yo podría poner una cámara de continuidad. Y obviamente acá, como está separado, va a ser una cámara de arranque. Las de arranque eran los que estaban así separados. Y listo. Ahí yo había definido qué tipo de cámaras, en qué lugares poner en ese sentido, ¿ves? Las de arranque y las de continuidad, bajo ese criterio de poner un circulito, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que para que sea una cámara de continuidad puede tener N entradas, o sea, por todo lado, pero tiene que haber una única salida, ¿no? Y las de arranque, pues reinician en sí la red, ¿no? Es un nuevo tramo, indicando que hay una sola salida a partir de ahí, ¿no? Pero no hay entradas. De las de arranque no hay entradas. Por eso cuando nosotros llenamos el Excel, empezamos a llenar el Excel, cuando son de arranque, claramente ustedes pueden ver que sus longitudes o sus áreas de ese sector van a ser cero. Así que mira su longitud tributaria de la cámara 1 y 2, que eran justamente el inicio. Pone que de acá, esto yo había eliminado, ¿no ven? Y sé que aquí solo voy a poner con circulitos. ¿Y cómo, o sea, se identificaron las cámaras así? O sea, después de haber yo trazado la red, eliminé las circunferencias y yo agarré así la red, separado, ¿no ve? Tal como ven acá, así, o sea, directamente como polilíneas y lo exporté al Severcat. Y ahí en el Severcat me devolvió esto, así directamente. Ese tipo de plano me devolvió. Si se dan cuenta, como están separadas de acá y no tienen un tramo de inicio de por acá, son cámaras de arranque. ¿Ven? Y esta se convierte en una cámara de continuidad, pero la de acá es de arranque. Así. Y ¿A justamente qué, a qué se le dice cámara de arranque, Erwin? la cámara de arranque es cuando estás empezando un nuevo tramo. O normalmente se pone cuando, o sea, no puedes tener una entrada y varias salidas. Ahí es donde se pone la cámara de arranque, porque es como estaría reiniciando nuevamente un nuevo tramo, por el simple hecho de que no puedes tener dos salidas, ¿no? En ese sentido. Ah, Porque aquí sería fácil poner como un nodo y tú dices, entra por aquí, mira, si le sacamos una foto a estito, entra por aquí y sale por acá y tú intuirías que también el juego podría dividirse por acá, ¿no ve? Para que se vaya así y así sucesivamente, pero según los criterios, no está correcto que un arranque o en sí la red tenga dos salidas. Simplemente solo debe tener una sola salida. La salida es única. Y cuando, digamos, llegan acá, todo este punto, si te das cuenta, es un nodo, todo de entrada y hay una sola salida, aunque hay varias entradas. Este y es, nodo es de y toda la red. ¿Qué? es tipo ese donde hay Dos dos entradas, tres entradas son nodos de continuidad o cámaras de continuidad o cámaras de inspección. Ah, ya, está bien. Gracias.
Así que eso simplemente, cualquier cosa está aquí, creo, no sé si está explicado, a ver dónde está. Tengo que ver esto y no. Aquí está. Ahí fue donde me di cuenta, o sea, ¿qué es eso en sí? Mira, aquí está. Realizar el trazado de la red con el sentido de flujo. O sea, cámaras de arranque, cámaras de inspección, colocado de los ejes, y así te iba diciendo. Mira, por ejemplo, acá tú podrías haber definido tu punto inicial, pero si te das cuenta, tú estás diciendo que, bueno, mi red va a ir así y luego así, ¿no ve? ¿Sabes? Pero aquí estás definiendo dos salidas. Por eso al inicio de la red siempre empiezan con cámaras de arranque en cualquiera de las direcciones. Por eso nuestra red aquí, en el plano de tuberías, aquí yo empecé. Con este punto yo empecé la red. Por eso aquí se define la cámara uno y la 2 así continúa. Ahora voy a poner el plano de cámaras directamente y les voy a ir mostrando eso más. Este es el plano de tuberías que me dio el Severcat. O sea, me lo puso en sí camaritas, ¿ves? Cámaras de un solo tipo. Así que... este no, muy... Estos planos están muy saturados en este sentido, pero a ver... podríamos al final de una vez. Ya. Y así, justamente yo empecé definiendo la cámara 1. ¿Te das cuenta? Cámara 1. Luego, y para llenar el Excel, yo como les mostré, ¿no ve? Que me había creado acá en el diseño de herramientas de creación de tuberías y todo eso. Justamente está aquí empleado. ¿Dónde estás? Redes de tuberías, redes, alcantarillado, SAS. Yo si quieren le doy editar red. Y aquí está lo que yo había creado sobre el tema de la sección. Tanto, o sea, perdón, de las propiedades de las cámaras, que tiene 1200 de diámetro, 600 de marco, 600 de cono. ¿Qué es todo eso? En sí, nuestra cámara, ver según lo que yo entendí, está dibujado de esta manera. Es una cámara tipo cono. A ver, y esta parte vamos a dibujar así. Aquí tiene su tapita, digamos. Mira, 1200 de diámetro es el diámetro exterior, ¿sabes? Así por si les preguntan, no sé. Y en los diseños constructivos está. Ese es el diámetro de la red. 600 de marco es de toda esta parte de acá. Y 600 de marco se refiere a la tapa, a toda esta tapa. Eso es de 600 de tapa, 600 milímetros de diámetro, 600 de cono, aquí. Y la altura ya me lo definió directamente en Civil cuando empecé a trazar la red. Ahí tuve problemas, ahorita les voy a decir por qué. Y después 125 de muro, eso quiere decir el espesor de las paredes. Y 150 de suelo, esta parte de aquí abajo. Así, a grandes rasgos, digamos. Todo en milímetros, ¿no? 150 milímetros de espesor, esto estaba con 125. Y ahora si yo... Pues por eso no quería abrir esto. Ay. Si yo, SAS, agarro esto y le doy visor de objetos. Ay. Pues es una cámara chiquita, pero bueno. Sí, creo que es con esto. Tipo así. Bueno, es por la altura, ¿no? Creo que hay una cámara más grande por acá. 213, ya esta es de 1 metro por lo menos, creo. No es derecha, es frontal. Tipo así, ¿ven? Ese es el diseño de la cámara y así sería una vista 3D. Esta es la tapa, el cono, así. ¿Ven? Así que eso sería en el sentido de la cámara. Y así, para empezar el llenado del Excel, yo agarré esa de redes, ¿no? Editar red y empecé a trazar la red tramo por tramo. Como ya tenía yo este plano de tuberías, pero en resumen, ya tipo que identificaba cuáles eran de arranque y cuáles eran de continuidad, ¿no?
Las que tienen varias entradas pero una sola salida son las de continuidad, y las que empiezan de cero, digamos, porque aquí, digamos, no está viniendo ningún flujo, ¿no? Antes de eso, para entrar a esta cámara. Por ende, es una cámara de arranque. Y entonces yo de esa manera fui definiendo todo el sentido de la red y trazando ya incluso con etiquetas y todo eso, ¿no? Sobre las longitudes, pendientes y el diámetro de la tubería. Como ya tenía la red de Severcad ya dibujada, utilicé ya todo para el diseño civil, ¿ves? En Severcad no hice coser casi nada. Lo único que me dio Severcad fue esto. Así, cámaras identificadas, ¿no? Pero esta nomenclatura Severcad lo puso a su criterio de él, ¿no? O sea, agarró cualquier cámara y dijo que esta va a ser la 46, 47, 107 y así sucesivamente. Así que incluso acá no parece muy claro, pero si yo viéndolo bien toda esta parte, yo definí que esto va a ser una entrada, esta va a ser una entrada y por acá también va a ser otra entrada y entonces solo va a haber una única salida por este lado, ¿ves? Y eso fue lo que prácticamente definí en el diseño constructivo. Vamos a agarrar el mismo lugar, era por acá. A ver, no, era por aquí justamente, ¿ves? Es una entrada, lo mismo por acá es otra entrada, pero aquí hay una sola salida. Según la nomenclatura, esto era muy variable. La cota solera lo hice coincidir con la altura de excavación, pero en sí lo que te muestra aquí cota terreno y cota solera es como la altura de la cámara. Y esto, lo de aquí abajo, ya es la entrada de la tubería, cota solera de la entrada de la tubería, todo esto, y la cota de salida de la tubería, o sea, en sí sería de esto. ¿Por qué está todo de la misma magnitud? O sea, yo lo hice igualar todo por el sentido de que el INGE solo nos pedía cota de terreno y cota solera, ¿no ve? Pero todo esto tiene una explicación. Ponele que tu cámara está de esta manera, ¿no ve? O sea, es así. Así hemos dibujado nuestra camarita. Entraba una tubería por acá, ¿no es así? O sea, y por aquí tenía que salir otra tubería. O también podía entrar por aquí, pero solo tenía que haber una sola salida, ¿no ve? El civil automáticamente me definía esta altura hasta por aquí, creo, o de aquí a aquí, no estoy muy seguro, pero ya me lo definía a estas alturas y hacía que en la cámara haya un mismo desnivel dentro de la cámara, así, un pequeño desnivel. Así que eso es lo que tiene la explicación de la cota de este punto va a ser la cota solera de input, o sea, de la entrada, y ese de aquí va a ser la cota solera de output, o sea, la de salida, pero de las tuberías. Y lo que hice fue todo eso, ponerlo entre comillas recto, así, ¿sabes? ¿Sabes? Incluso lo de la cámara, sí, por este borde, digamos. Y más esto, digamos, ¿no? Que era el espesor. Pero todo lo hice para que todo tenga una sola cota solera. Así en resumen, ¿no? Según lo que veía lo del Inge y sus detalles constructivos que estaban en módulo y así, porque en realidad tendría que haber, ¿no ve? Aquí una pequeña pendiente para que entre el flujo y siga saliendo, ¿no? Pero según lo que estaba viendo del Inge, no había mucho detalle de eso, sobre cómo construir esa parte, ¿no? A ver, vamos a ver. Como no había mucho detalle de cómo construir esa parte, pues de eso ya lo dejé, ¿no? Porque se podía especificar todo eso en el civil. No, aquí no has estado, qué pendejo. Aquí revísenlo sus diapositivas. Ah, de ahí saqué algunas cosas. Y si se preguntan de la norma, ¿cómo definimos 26 de octubre? A ver. De ahí fue como definí el ancho de zanja, todo eso está en la norma, creo que lo tengo aquí. No, voy a abrir la norma, incluso ahí están las planillas y en sus diapositivas del INGE está sobre la norma y todo eso. Sobre el ancho Mm, de baja, ¿en qué parte de página está? aquí. Mm, Eso es de apuntalado, ancho de zanja, el tipo entibado. Es muy raro está esta norma. Pensé que era por páginas, pero luego se reinicia de sector en sector. Algo así es. Así que directamente, no sé, por aquí creo que está. Aquí te dice profundidad del colector, diferencia de nivel entre la superficie de terreno, la rasante de la vía y la solera del colector, ¿ves? La profundidad, rasante,
Sumidero. Sumidero es igual, es una estructura diseñada y construida para contribuir a propósito de captar aguas pluviales. No sé en qué punto está. Pero creo que está después de esto. Sí, ¿ves? Profundidad de excavación y anchos de zanja. Nosotros teníamos un diámetro de 150 y nuestras excavaciones, puta, pero variaban más de 6 metros, eran algunas, así que directamente con entibado 1 metro. Lo que hicimos con Nora fue 0,80, me hizo poner Nora. Así que eso. ¿Ven? Ven, es 37. Bueno, es mantener una capturita. Yo creo que más que todo eso va a preguntar, ¿no? Las dimensiones, el ancho de zanja y todo eso. Así que esas, vamos a andar aquí. Ancho de Saja, ¿cuánto vamos? 0,80. Tengo capturita de la sección, lo voy a mandar, ¿ya? Por si acaso los detalles de nuestra sección lo puse en las especificaciones. ¿Dónde está el SAR? Miércoles. Ya. Mm, Ahorita con esto voy a cepillarme. Estoy durmiendo ya. Me lava la cara. pues sí, pues sí. Sigues ahí, Nora. Ya te has mimido. Ahora ya se ha mimido igual. Cago. Nora, la concha. Oye, pensé que te habías dormido. Mamoncita, ¿no? Mamoncita, ¿no? Decía. Estoy aquí durmiendo, dijiste. Ah, ahorita te explico el llenado del Excel y ya de Cristian. El de él igual es importante, ¿no? El que muestre dónde están ah, ajá, los precios, su presupuesto y su promedio. Pero ya, mira, así nomás empecé yo con trazar la red, empecé a dibujarlo así, cámara de arranque, puse uno por uno, ¿no? Esta es la C1, la C2, así. A ver, ¿dónde está? Mierda, ¿dónde está, pues? Ahora. ¿Quién? No le saben, pues. Ya, nuestra red es muy grande para empezar, tal vez por eso. Pero yo he seguido todos los criterios que ha hecho el Inge, así que más de eso no creo, digamos. O sea, ¿dónde más? Los otros han hecho tramos pequeñitos, así nomás creo que hicieron, ¿no? Carajo, Cristian. No se fue a cepillar, digo, pero no decía muy, muy grande el lugar. Por eso por eso le hemos sufrido en parte. Ya, miércoles, está lejos esta mierda. Pero así fui trazando la red, ¿no? Puse cámara uno, ¿sabes? Cámara uno, cámara superior. Después puse la. Miércoles, no me gusta que esté lejos esta mierda.
Ahora lo voy a tener que dividir nomás. A ver. Ese era todo, ¿no? Tu parte queremos saber, dijo Nora. Mi parte. Ya, a ver. Antes de eso, rapidito les voy a explicar. O sea, sí fui poniendo cámara uno, anotando, ¿no? Cámara uno, cámara, después dije hasta la cámara 2, de ahí copié sus longitudes, como ya tenía, su longitud propia, ¿no? Y ahora, cuando yo ponía cero era porque era una longitud de arranque, o empezaba con una cámara de arranque, ¿no? Porque aquí no había algo que entre, ¿no? Con algún flujo previo, así que es cero su tributaria, y bueno, la acumulada ya te calculaba. Lo mismo hacía con las áreas, no es que ya tenía, por eso les decía, necesito las áreas para avanzar, ¿no? Les esperé, no ven áreas, pero al final, como ya tenía aquí las áreas, directamente yo las anotaba en hectáreas. Estas están en metro cuadrado, ¿no? Las anotaba en hectáreas, y para que no se les haga difícil sobre qué área es tributaria y no estar complicándose, simplemente hay que copiar todo esto. Lo que yo hice fue agarrar esto y lo copié aquí. Porque sé que al final de todo, o sea, tanto las longitudes como las áreas, mientras yo ponga la área propia correcta, va a seguir siendo, o sea, me va a salir automáticamente la tributaria a base de las longitudes. Solo es copiar y pegar. No en el tema de longitudes, ¿no? Cuidado que se estén equivocando. Yo les decía en el tema de enlazar las casillas, ¿no? Mira, por ejemplo, esta se enlazaba, te decía que este tramo es del C2 al C3, ¿no? De la cámara 2 a la cámara 3, pero esta ya es una cámara de continuidad. ¿Por qué? Porque más antes está recibiendo flujo, ¿no ve? ¿Y de dónde está recibiendo flujo? Eso es lo que te preguntas, está recibiendo flujo de la cámara 1. Entonces, eso es lo que pones como longitud tributaria. ¿De dónde está recibiendo el flujo anterior? De la cámara 1, ¿no? De la cámara 1 a la 2 está entrando una longitud antes, ¿no? Y obviamente la acumulada ya va a ser la suma de esos dos. En resumen, es como decir, yo estaba anotando en las tributarias la acumulada de la anterior. La tributaria es como decir, es la acumulada de la anterior, ¿no? Así que por eso yo puse ahí, después ya fui de C2, perdón, de C3 ya. Aquí está, de C3 a C4, los anoté. Y ahora yo ponía su longitud propia, netamente, o sea, la propia para empezar, 67,59. Y de ahí yo decía que como eran longitudes y eran tramos de continuidad, es la acumulada de la anterior, ¿no? O sea, es normal. Y como ya estaba correlacionado a las tributarias, pero no en magnitud, ¿no? En el sentido de unir celdas o de qué celdas tomar, lo mismo yo copiaba para las áreas, y yo simplemente primero anotaba estas áreas que eran las correspondientes en ese sentido. Ahora, o sea, el inicio fácil, ¿no? Todo bien. Normal puedes hacer todo el inicio, pero yo lo hice hasta cierto lugar, hasta aquí, porque no continué, porque me iba a complicar la vida si iba a continuar y no iba a ver este tramo, o sea, en qué momento iba a sumar este tramo. Entonces yo lo primero que fue, o sea, trazar mi red hasta donde se intersecte con otra tubería. Aquí no se intersecta, ¿no? Porque están separadas. Todo separado de aquí tampoco se intersecta, porque yo lo definí como de arranque, ¿no? Aquí también, y así sucesivamente hasta que me encontré acá. Acá yo ya había definido que esta tubería va a entrar a esta cámara, pero va a tener una entrada adicional. Y entonces ahí fue donde me detuve para empezar, para que no me complique la vida. Lo en sí, por así decirlo, para que ustedes puedan trazar su Z, sería como una ayuda, ¿no ve? Hacer los primeros trazos en tipo L, porque bajo eso me fui guiando, hacer un trazo tipo L. Miren, yo empecé, digamos, acá la red, ¿no? Entre comillas, y con una cámara de arranque. Yo fui trazando hasta por acá, pero yo había definido que aquí va a ser otro arranque para este lado, ¿no? Así que no pasa nada. Aquí va a ser continuidad, voy hasta acá. Aquí no pasa nada, sigue siendo continuidad, pero aquí, por ejemplo, digamos, ya se está continuando hasta por acá, ¿no ve? ¿Sabes? Y se llega a intersectar. Entonces, lo que yo fui haciendo, hasta donde sea continuo, le voy a dar SAS. Ok, aquí se intersecta con otra. Entonces, agarré todo este tramo de acá, SAS, y recién lo uní a esto y saqué de acá. Y así, o sea, bajo ese criterio, yo lo fui haciendo en L. Acababa acá y veía qué tramos entraban. Por ejemplo, acá tenía otra entrada, ¿no? Entonces, SAS, agarraba esto, SAS. Y así ibas arrastrando, tipo en Ls.
Lo mismo desde aquí arriba, digamos, arrastraba hasta aquí, aquí se interceptaba, ¿no? Veía que esto continuaba acá, ¿sabes? Y en L, o sea, el criterio de hacer todo en L, ¿no? Tipo Ls, para que no me esté complicando, porque si no, si yo le daba así continuo hasta acá y no tomaba en cuenta este tramo, ya mi cálculo empezaba a estar mal. ¿En qué momento iba a tomar en cuenta esta continuidad de acá y lo iba a sumar? O sea, me iba a englobar totalmente, ¿se dan cuenta? O sea, cada vez que yo continuaba una tubería, siempre veía atrás. Ese sería como el criterio, ¿no? Avanzar y ver atrás. Avanzar y ver atrás, porque acá quería avanzar, pero veía que también había una continuidad. Entonces, por eso me detenía acá y primero evaluaba la que seguía de por acá, ¿sabes? Y era muy obvio que la que con la que iba a empezar iba a ser una cámara de arranque, ¿no? Porque sé que por aquí yo le estaba dando continuidad, entonces obviamente aquí tenía que ser sí o sí arranque. No había otra manera, porque no podía yo darle por acá y por acá, ¿no? Si te das cuenta, ya, si le doy así, ya tengo dos salidas y eso está mal, ¿no ve? Así que yo me detuve hasta ese punto. Explicar el primer tramo es lo más sencillo, ¿no? Pero ya luego te vas a complicar, porque justo vas a tener estas intersecciones y dices, ¿y ahora qué onda? Entonces, por eso hasta aquí nomás sigue mi cámara 8 y luego ya yo directamente lo definí la cámara 9 aquí, ¿ves? Como yo había empezado aquí y aquí era de arranque, yo sabía que aquí no tenía que nada de sumar anteriormente, entonces le iba sas hasta acá y miren, aquí otra vez ya me intersecté con otro. Y digo, puta, y ahora entonces voy a ver atrás, digamos, o una vez que llego a una intersección, veo qué cámaras están viendo antes de eso, para luego sumar ambos y recién sacar una salida. Les voy a mostrar ese ejemplo de acá, miren. Iba de la cámara 3, ¿no? Mira, aquí está el Excel. Justo el tramo 2 de la cámara 9 a la cámara 10. ¿Sabes? Normal, pero ahí yo me detenía porque había una intersección y yo sabía que más antes de seguir por en sí con el sentido de flujo que yo quería darle, tenía otra entrada, ¿no ves? Más antes. Entonces, por eso iba aquí otra vez, donde empezaba eso. Esta es justamente la cámara 12, no se nota bien, la cámara 12 y ven, lo siguiente que fue a subir la cámara 12. Y después de eso yo lo llevé a la cámara 10. Ahora, sé que de la cámara 9 a la 10 yo definía su longitud propia, tenía, ¿no ve? La tributaria obviamente iba a ser cero, porque estaba empezando, y del área no me hacía problema. Ahora, otro problema que había es que una vez que tú defines las cotas y empiezas con las excavaciones, ¿no ve? Tú dices que para este va a ser unos 50 mínimo. Recordemos que la excavación mínima es 1,20, pero más el diámetro de la tubería que es 1,50 es 1,35, ¿no ve? Más o menos. Entonces yo directo definía unos 50. Entonces yo ponía las cotas y definía las excavaciones. ¿Sabes? Normal primero. Pero sé que al siguiente tramo yo tenía de la cámara 12 lo mismo a la cámara 10. Entonces, por ende, cuando yo esté definiendo acá las excavaciones, miren, esta es la cota, a ver, ¿dónde está? Si se dan cuenta, estas dos cotas son iguales, ¿no ve? Porque sé que son de la cámara 10, ¿no ve? Esta es de la cámara 9 y esta es de la cámara 12. Por ende, entonces, estas dos cotas tendrían que tener una igualdad de, de excavación, ¿no creen? Tendría que ser lo mismo porque estamos llegando al mismo punto. Ya sea de diferentes tramos, pero estamos llegando al mismo punto, ¿no ve? Si se dan cuenta. Así que ese fue otro lío. Si bien el civil me lo definía de distinta manera, porque para el civil era indiferente, digamos, no necesariamente tenías que igualar eso. Se los voy a hacer una vista, a ver, así, así, ¿sabes? Tú podías tener una tubería de entrada, o sea, de por aquí, a una diferente cota, ¿no ve? Yo sé que por este otro lado, por así decirlo, así, si lo hacemos así, ¿sabes? Ya, algo así. Por este otro lado, tú podrías haber tenido otra entrada, por aquí, ¿no ve? ¿Sabes? Y podríamos haber definido que va a haber una sola salida, digamos, ya por acá, ¿sabes? Así. Y el civil era indiferente, te lo definía esta cota diferente, esta podía ser más alta. O sea, visto de perfil, te podrías ver así, ¿sabes? Así, uno así, pero el otro podía estar por aquí abajo, digamos, ¿sabes? Así. Y tu salida era aquí abajo, digamos. Era indiferente lo del civil, o sea, te lo definía de distinta manera. Y yo, según lo que he visto, tienen que tener las mismas cotas y todo en todo ese sentido, para evitar la caída,
es golpe de ariete, en ese sentido, ¿ves? Porque esto obviamente va a caer aquí, esto igual aquí, va a entrar con fuerza, ¿no? Así que por eso también sus parámetros quería saber cómo es, qué onda, pero no he encontrado mucho, así que directo los tres le he puesto al mismo nivel, entradas y salidas. Por eso van a ver en... Por eso van a ver acá, ¿dónde está? ¿Sabes? ¿Sabes? Van a ver que... Mira, aquí cota solera de entrada de una tubería, cota solera de entrada de la otra tubería es lo mismo, y la cota de salida también es lo mismo, pero se puede variar en el sentido de que puede variar ese nivel, ¿no? A ver, aquí está. Si se dan cuenta, sería en ese sentido, ¿no? Miren, no sé si lo pueden ver bien. Frontal. Puta madre, lo que era así. Algo así, ¿no ve? Yo podía haber definido, o Civil me lo definía de distinto, un poquito más arriba me lo ponía esto y luego al final lo sacaba más abajo, ¿así ves? Y eso hacía que primero me muestre cámaras de 10 metros, o sea, era algo medio raro, ¿no? Y yo decía, puta. Y entonces lo que hice después de eso fue ir corrigiendo cota por cota, cámara por cámara, los resultados de acá, porque esto me daba la cota solera inicial y la cota solera final, ¿ves? A base de las excavaciones. Entonces, como yo ya había definido el tramo 9 al 10 y del 12 al 10, lo consiguiente sería sumarles, ¿no ve? ¿Sabes? Lo siguiente sería sumar todas las características que me está trayendo ambas tuberías, ¿no? Y lo que me están trayendo, si bien son áreas tributarias igual a cero en ambos lados y longitudes tributarias, sé que después de eso, aparte de su longitud propia, el siguiente tramo va a tener que ser igual a las tributarias de las anteriores, perdón, a las acumuladas de las anteriores, ¿no? Porque obviamente están viniendo con una longitud de acá y con otra longitud de acá. Y lo mismo es en el tema de las áreas. Sé que el área de recolección de esta tubería son estos dos triángulos, ¿no ve? Y sé que el área de recolección de esta otra tubería son estos dos triángulos. Y pero entonces, para que el flujo siga, ¿con qué áreas de recolección anteriormente ya va a tener que contar? Va a ser con estas de acá y con estas de acá. O sea, en sí sumar estas cuatro para venir hacia acá, ¿no ve? Y eso fue lo que se hizo acá, ¿ves? Van a ser las acumuladas de las anteriores. Y así, y entonces como estoy partiendo de la cámara 10, lo siguiente es poner la cota de la cámara 10. Si te das cuenta, ya tenía como tres casillas con la misma cota. Por ende, las excavaciones tenían que ser iguales en en esos tres niveles. Si yo cambiaba una, tenían que cambiarse las tres, ¿se dan cuenta? Las tres cotas. Y eso automáticamente hacía cambiar varias propiedades al mismo tiempo, porque ya eran como tres tramos los que yo estaba evaluando al mismo tiempo, ¿no ve? Por eso estaba como puta, a veces no me cumplía, tenían que tener la misma excavación, ¿se dan cuenta? Porque para mí era fácil definir acá 2 metros y en el otro lado que me defina, no sé, a 1 metro y, uy, ya me cumplía velocidades, ya me cumplía todo. Si se dan cuenta, ahorita está bajo, ¿no ve? Bajo, ¿bien? Ahora, si yo le doy 2 metros, si yo quiero darle 2 metros, digamos, acá, pero tendría que darle 2 metros a todos, ¿se dan cuenta? O sea, le daba 2 metros a todo y seguía con bajo y así, o sea, perdón, aquí en la velocidad estaba como que ya, las velocidades aumentaban, pero era según a los tramos que, o sea, yo iba viendo, ¿ven? Mira, por ejemplo, acá de 214,56, acá es igual, y sigue siendo lo mismo, y acá igual, y así, o sea, ir viendo qué tramos se comparten, tenía que igualar esas cosas, y así, o sea, por eso se trata de ir jugando con la red, en resumen. Y donde, o sea, hasta por ahí ya todo bien, digamos, hasta acá llegabas, seguía avanzando, ¿no ves? Sumando las tributarias, digo, las de arranque, la de acá, eso de acá ya era continuo, pero yo le sumaba y así, ¿ven? Eso era ya, el primer tramo de explicar sí es el más fácil, digamos, es el más fácil, porque no hay nada o sea, nada de estar relacionándolo ya con tres tuberías, con cuatro, ¿no ve? Simplemente son una, dos, ¿no ve? Y decir que es el acumulado del anterior y el acumulado del anterior. Pero ya cuando empiezas a diseñar dentro de la red, se va complicando porque tienes que igualar las propiedades en distintos lados, ¿no ve? No solo en uno. Y era más difícil cuando, digamos, ya te encontrabas en esta situación. Por ejemplo, tenía
flujo de este lado. De este otro lado también he definido flujo. Y de aquí abajo también definí flujo. Y por ende, en esos lugares yo tenía que relacionar los tres al mismo tiempo. Y por eso yo sacaba excavaciones de 10 metros, porque en algunos lugares venía con poca diferencia de cotas y en otros venía con harta diferencia de cotas, 216.15, digamos, ¿no ve? Y esta se encontraba a 208, o sea, puta, ¿no ve? Y por este otro lado se encontraba a 208 igual. O sea, todo bien. Tú podías haber definido de 208 acá una profundidad de excavación de un metrito, digamos, de 208.45 a 208.71, ¿no ve? Normal. Pero cuando tú ya traías otro tramo con una gran diferencia de cotas, mira, 216 a 208, tenías que excavar aquí por lo menos 8 metros, por lo menos, ¿no ve? O equilibrar, excavar aquí 4 y a este otro lado 4. O, perdón, no en ese sentido. Primeramente, sí o sí tenías que entrar con 8 metros para llegar a igualar a esta cota, ¿no ve? A 208. Y después de eso tenías que tener velocidades, ¿no? Vas a tener una pendiente cero, ¿no ve? O echa otro rollo, ¿se dan cuenta? Y en eso se fue complicando, así que justo en esos tramos vamos a revisar, miren, el ¿qué es? C53. Sas. ¿Ves? Miren, aquí hay una cámara del 18 incluso, del 18 al 48. Aquí fui ya sumando las, las tributarias. Miren, tiene de acá es uno, pero de aquí arriba es el otro. Y aquí ya yo ya estoy uniendo tramos, ¿se dan cuenta? Como les dije, explicar el inicio es fácil. Ah, el tributario es el acumulado del anterior, ¿no ve? Salí al toque. Pero cuando ya tú ibas uniendo tramos más grandes hacia la red, tenías que ir analizando bien dónde putas has dejado tu otro tramo anterior, ¿no ve? Por ejemplo, el 18 estaba aquí arriba y yo ya estaba aquí abajo, entonces tenía que volver, buscar qué casilla era, si era lo correcto, sumar a esta longitud y todo eso, ¿no ve? Así que en lo que estaba como el C53, ¿ves? Justamente yo los pinté, por eso están pintados, pues para guiarme. Del C53 al C54, digamos, ¿ves? Y ahora mira, pone de acá, ese día tenía una excavación de 5.5 metros. Pero ahora, como yo les dije, tenían que relacionarse. Como eran tres tuberías de entrada en este lugar, ambas tenían que tener casi la misma excavación, ¿no ve? Porque estaban llegando a una misma cámara. Del C48, mira, aquí abajo. Del C48 otra vez al C54. Obligatoriamente yo le tenía que poner 5.5 o le tenía que igualar a la casilla anterior, ¿te das cuenta? Y bien, en algunas veces sí cumplía, pero en otras no, en otras lo dificultaba. Y en otras ya tenías que mantener, miren, o sea, por acá, por ejemplo, hay mucha diferencia de excavación, ¿no? De 1.5 y directo te saltas a 5 metros, o de aquí de 1.40, ¿ves? Por ejemplo, de acá, de 5.5, aquí no había mucho que bajarle, pero igual 2 porque se tenía que igualar a este anterior, ¿ves? Así me dio, aquí ha sido donde le he peleado harto. Por ejemplo, desde acá la peleé, creo desde el 2.5, ¿ves? Desde aquí arriba ya tenía que ir igualando hasta aquí abajo, porque era un tramo medio complicado. En ese sentido, o sea, tienen que ir viendo en qué tramos están dejando. Se detienen en intersecciones y tienen que ir sumando los anteriores tramos, ¿no? Para darle continuidad o darle una sola salida. Y la prueba final de todo esto, de ir viendo qué tramos estoy sumando, qué tramos no hay que sumar y todo eso, es que si has hecho bien, yo al final he sumado todas mis longitudes, pero simplemente las propias, ¿no? Las propias tenían que ser igual a la última acumulada. ¿Y ven? Que ha igualado. Así que todo bien, digamos, está por ahí. Porque esta, mira, era ¿sabes? De esto y de aquí arriba más, miren. O sea, como les dije al inicio, es fácil empezar, pero después ya terminar se hace dificultoso. Y aparte con las excavaciones más, es un rollo. Así que eso digamos, sería el tema de la red. Y así, ese es mi miedo. Ya, ya, pero eso, el inicio es fácil, después continuar, ahí ya es difícil.
Sí, pues por eso, uno por uno hecho. ¿Y sabes qué era lo pele? Que después de eso, o sea, de arreglar todas las cotas, todo eso, o sea, de acá yo tenía resultados, como tenía las cotas soleras de inicio y de entrada. Y obviamente tenían que ser iguales a las que tengo acá en el Civil, ¿no ve? Para el plano. Así que lo siguiente que hice fue yendo uno por uno otra vez, así, y igualando cotas, cambiando uno por uno la cámara de las propiedades de cada cámara. Agarraba, ponía aquí directamente, a veces directo en propiedades, ¿sabes? Luego me iba a hablar aquí, su elevación 218.995. A ver, ¿cuál es esta? Es la cámara. Bueno, no sé, 219. Bueno, ya, varió. Pero esta es de la cámara. Lo que yo igualaba más que todo, lo que más me preocupaba eran las tuberías. El de las cámaras varía un poco, por lo que les expliqué sobre los 225, digo, los 150 milímetros que se añadían, ¿no ve? Sobre el espesor. Eso de las cámaras era un rollo. Lo que yo hacía era agarrar más que todo las tuberías y las tuberías eran las que yo sí evaluaba. No me deja hacer esta tubería, a ver. A ver si me llega esta hora. Sí, ahí está, ya. 219 cota inicial, la elevación final va a ser 218.07. ¿Te das cuenta? Y uno por uno iba evaluando todo esto. Luego me iba a la siguiente tubería, ¿sabes? Y está agarrando el carril. Esperen, ¿cómo está con la corrida de las secciones? Está agarrando eso. ¿Ves? 218.70 y 217.96. Y así uno por uno estaba igualando. Aparte del resultado. Y algunas veces, puta, veía que las velocidades no me estaban cumpliendo y decía, miércoles. Movía todo y se movía otra vez las cotas y así. Y todo eso lo fui haciendo, ¿ves? Y así lo fui volando, porque el civil me lo ponía automático. Quería definir excavaciones únicas y todo eso, ¿no ve? Con tal de no hacerlo más engorroso, pero no. Por eso había excavaciones de 10 metros, porque le valía verga. Cuando interestaban 3 me lo hacía más profundo todavía. ¿Ven? Y así. Claro. Y para que iguale la pendiente en las propiedades de la tubería. Ahorita vamos a ver su tipo. ¿Qué? Ahí está, mira, pendiente de 0.1. Si yo le aumento los decimales, es la misma pendiente. Ahorita vamos a ver. Ujú, propiedades de tubería. Propiedad, no, ya se ha dormido. ¿Dónde putas no se edita? Propiedades de la red, propiedades de tubería. Pues no, ¿dónde putas era? Mm, editar el de tubería, pues, ¿no? Miércoles. No me sale. Ah, qué cojudo. ¿Por qué estoy viendo la tubería? En las etiquetas. Editar estilos de etiquetas, SAS, etiquetas de planta. Aquí cuando yo iba a editar tuberías de clase, flujo, longitud, creo que es de acá. SAS, longitud, anchura, longitud, salud de la tubería. Sí, es. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos excavación? ¿Cesar? Rellenar, pues. Hacer volúmenes de relleno previo a ese tramo y para disminuir la excavación en el otro tramo que cumplan las velocidades, yo pienso. Porque, a ver, vamos a dibujar. Aquí, así está el terreno, ¿no? ¿Ve? Normalmente cuando tenemos excavaciones mayores a 5 metros es porque el terreno está en subida y nosotros no podemos meter una tubería en subida, ¿no ve? Va a ir en contrapendiente. Uno, creo que sería succión, o sea, bombeo, ¿no ve que hablo de bombeo una vez? No sé si se acuerdan. Uno sería succión porque ahí porque esto, o sea, esto va a ser equivalente a, tomamos este terreno, a excavar toda esta mierda, digamos, todo esto.
de acá vamos a tener que excavar, ¿no ve? Para poder llegar aquí y que cumpla las pendientes. Si queremos evitar eso y mantener que, digamos, vamos a tener tuberías de subida, porque aquí el Excel está diseñado para que tú cuando tengas tu red, todo el maldito tiempo tus tuberías estén en bajada, sin excepción, todo el maldito tiempo tú tengas bajadas, así. Y ponerle que y nuestro terreno está vacío, o sea, a veces así, así, y luego así a la mierda, así estaba, ¿ves? Y por eso me salían excavaciones de puta de 8 metros aquí, ¿te das cuenta? Porque el Excel solo quería que esté en bajada, no había más. Y eso de bajada, pues, no sé en qué carajos, en qué momento nos iba a cumplir. ¿Te das cuenta? Había momentos donde tenemos justamente una tubería así al aire libre. Y eso es en la que justo salió mal en el plano, ¿no? ¿Ubicas? Es en la 00080. A ver, ¿cuál es? Puta, no se ve bien, pero es este. Espera, ahí está. Mira, aquí está. Justo es la que salió mal, 0080. Después todas tienen volumen de excavación. Ah, ya sé cómo aislar ese error si alguna vez te pasa. Simplemente había sabido, teníamos que desactivar en sí esta capa, que es lo que yo he definido como mi capa de casetera, por así decirlo. O sea, como para la simulación, ¿no ve? Eso desactivas y sale normal, digamos. No hay errores. Y con eso sería, ¿ves? Sí. Entonces, en promedio creo que es 8 o 6 en promedio. Pero así si hablamos de cámaras como en este caso, no ve aquí, ves toda esta excavación, 11 creo. Porque era así el terreno, como te decía, ¿ves? O sea, sí, una loma de aquella, digamos. Y en ese caso, para evitarnos excavaciones, podríamos plantear ya sea una tubería así, un poquito así, y luego, no sé, subirla un poco, ¿no ve? Pero para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una bomba de succión, creo. Eso creo que dijo, ¿no ve? Succionamos y luego seguimos con el flujo en ese sentido. Entonces, esas podrían ser las respuestas posibles. Uno, o bien hacemos un corte del terreno que esté fuera de nuestros volúmenes de excavación, ¿no ve? O sea, primero sería nivelar el terreno, una opción, nivelar, ¿no ve? O sea, cortar y poner este volumen, digamos, no sé, aquí, qué sé yo, ¿no ve? ¿Sabes? Cosa de que tengamos un terreno medio nivelado y que esté en bajada. Nivelar con pendiente, tal vez, o si no, utilizar bombas de succión, no sé cuál saldría más barato, ¿no? O bien utilizamos las bombas y metemos tuberías en subida en estos puntos para evitar esas excavaciones tan profundas y ¡zas! Y luego lo botamos, ¿no? Y la otra opción sería hacer movimiento de tierras, en el sentido de cortar los lugares que tienen una cota excedente a la que requerimos. Por ejemplo, digamos, esta está a 200 y esta está a 208 metros, ¿no ve? O sea, puta, son 8 metros de loma. Así que podría ser cortar y en algunos lugares poner relleno, corte y relleno, o sea, movimiento de tierras. Y de ahí podría hacer excavaciones que son las que se necesitan para el trazado de la red, ¿no ve? Eso podría ser esas dos respuestas, pues. ¿O vos qué dices, Cristian? Ya. Entonces eso, Nura. Han mandado, a ver qué dice. ¿Cómo hacer cuando tiene excavación mayor al máximo de 5? Presupuesto o el monto total de la obra de cantilejo, si va acorde con la población o tamaño del proyecto. Algunas preguntas de la norma puede que se pregunte o que busquen alguna fórmula. La tabla Excel de su proyecto lo ve en las reglas, si cumplió todo y si no cumple quiere que justifiquen
¿Por qué razón no cumple, por ejemplo, el tirante? El tirante no tiene no viene con un elevado flujo. Bueno, en resumen sería así. Hacer cuadrar el presupuesto con la población de la tubería principal, de sus salidas a la planta de tratamiento o al río, según a su diseño del plano. Ya, antes de eso, cuidado que se me pase. Yo la salida no lo diseñé hacia el río, porque parece que es un río que, con, que los, que los, ay, que los del pueblo utilizan. Le voy a preguntar ahorita al Cristian. Porque si iba a ser que no utilizaban, era fácil. Yo de acá, ¿sabes? Metía este río y de aquí, ¿sabes? Lo metía al otro río, ¿no ve? Hay un cuadrito en el plano que está así dibujado, chiquitito, no lo he especificado, pero es el puente. Por ahí yo le he hecho pasar la red. Le he trazado la red así, le he unido acá. Cualquier cosa, por acá termina nuestra planta. Podríamos decir que nuestra planta se va a ir a este lado y de aquí ya lo podemos desbordar al río, porque mandarlo por este sector parece que aquí la comunidad utiliza. Claro, ¿quién putas va a llenar eso, no? Así que por eso yo hice cualquier cosa. ¿Y cómo conectaron por el medio del río? Es que hay un puente, le dicen. Mierda, creo que justo era este puente, ¿no? Qué pelotudo. El puente de alcantarillado, ¿no? No, no creo que sea este. Lo hemos trazado por el puente, le van a decir. Le voy a decir ahorita a Cristian, voy a mandar. ¿Sabes? En el plano está igual, Nora, no te preocupes. Así que, ¿sabes? Voy a mandar al grupo. Control V, ¿sabes? Mando esto y voy a mandar la parte de. He mandado los detalles de la sección, dónde están los planos, áreas tributarias, topografías, secciones, planos, áreas de aporte, planos de WG, no. Aporte, perfil longitudinal, plano vista de planta. Así que... Jeje, no se nota, ¿no? Aquí está. ¿Ves? No se ve bien. Puta madre. Por el puente, cualquier cosa. ¿Por qué no le han mandado al río? Sí, no sé, los comunales, ahorita le vamos a preguntar a Cristian, creo que lo utilizan para tomar y lo que hicimos es plantear una planta de tratamiento más adelante y luego ya se va a desembocar al río. Eso podemos decir. Ujú. Ya. ¿Qué más? ¿O qué más? ¿Por qué sale un costo elevado o bajo de su presupuesto? Tienen que tratar de justificar todas esas. Al Cristian ahorita, pitante. Cristian, pasa tus costos. Cristian, pasas tus el presupuesto. Sí, el Inge se va a abocar más al presupuesto, estoy seguro, porque sí da dirección de obras igual, ¿no? Está bien, entonces. Ya, eso es, ves. Ahorita les voy a mandar un audio y no sé qué más quisiera saber sobre el Excel. Si el Excel, aunque ha sido jodido, ¿no ve? Lo he acabado en una noche. Todos han hecho con programa. Qué pendejo he sido entonces. Me ha pendejado por hacer esto a mano, pero es que una vez que he hecho esto a mano, he visto que los que le han subido al programa han subido las cotas. O sea, era fácil subir las cotas de aquí, ¿no? Arrabas, ¿sabes? Pero no sé qué me pasó, he decidido hacer en civil y me arrepentí al último. Pero lo he hecho porque, o sea, como yo he visto los videos ¿no? de YouTube, puta, dibujaban su red y toda esa mierda, y ya les salía perfiles, les salía bien todo, como esto, digamos, ¿no? ¿Ves? Bien dibujado, así. Y por eso yo decidí hacer, digamos, desde cero la red, así, dibujar la red en sí, para que salga así bien, porque los otros creo que, o sea, si bien les salió bien el plano de planta, en lo que tenían que hacer, en lo que iban a sufrir, para mí era en el longitudinal y en el transversal,
porque el de planta le salía así, ya bien todo nashi, ¿no ve? Pero yo no tenía ni puta idea de cómo hacer el longitudinal, por ejemplo, y que me salga la tubería. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? O en las transversales, que me salga la tubería, la sección, así bonito, ¿ves? Puta, no sabía, no tenía ni idea. Y yo, ¿cómo hacer? Y de eso decidí ver el diseño desde cero de una red en solo civil, ¿ves? Por eso ya no le di interés al programa y lo único que utilicé para el programa fue para esto, para tuberías, nada más. Ahí ya, en eso sí me ayudó mejor, porque ya me lo definió y yo le di la dirección de flujo. Veía muy bien, ah, no, entonces esto sí o sí. Aparte, yo le di en el programa para, te mostraría, mañana si no llevo mi laptop y te muestro y yo le daba a enter y primero me salió error y luego veía y sí, me había estado equivocando en algunos tramos. Por ejemplo, aquí creo que seguía todo esto continuo. Y lo bueno del programa es que te ayuda a verificar en qué lugar está bien la continuidad, pero y en qué lugares estás pelando. Y así me da cuenta. Al final, en este sentido, igual, o sea, lo he identificado bien. Esto sabía que mi criterio era ir de esta manera, o sea, ir hasta aquí, hasta el centro, y de este otro lado hasta el centro, y de ahí sacar así recién, ¿ves? Tipo en T. Como te decía, no todo se podía hacer en subida y en bajada. Eso sí, la cagada del terreno era muy irregular, demasiado. A ver si se puede hacer esto. Mm, Posterior. Creo que sí, sí, con posterior. Mira, se está volviendo mi YouTube. Mm, con isométrico. Sudeste. Sí, ahí está. Mira. Ahí está. Si te das cuenta, era evidente que el río estaba viniendo por acá, porque aquí hay una bajadita. ¿No ve? Mira, ¿ves? Una subidita aquí, sí. ¿No ve? Hay una bajadita. Pero esto está como, o sea, si bien aquí está bajando así, pero aquí mira cómo está esta mierda, o sea, es tipo una loma. Ha subido y luego de 100 baja, ¿no ve? Y puta, aquí como era de arranque, apenas le sufrí. Aquí, mira, estaba viendo bien. Aquí subía un poco, luego bajaba, luego subía, bajaba, así, mira, tipo ondulado hasta acá. Aquí está en bajada, ¿ves? Quizás, tal vez aquí era nuestro punto de salida lo mejor por el río. Ahorita le voy a preguntar a Cristian, pero lo mandé a este lado, a este otro lado, para que esté fuera de la ciudad y luego se bote recién al río. Sí, y justo en este punto es un punto bajo, es 206 creo que tiene de cota, así que por eso. ¿Ves? Pero es medio así era el terreno, ¿no ves? Una patea así. Y fue lo dificultoso. Aquí sufrí y ¿dónde más sufrí? Aquí. Y por aquí adentro un poco, con el Excel, ¿no? Pero como te viste, no tiene subidas ni bajadas esas curvas de nivel. Es un desastre. A ver si podemos ver esto. Ahí está, mira. 208, 216, 224. Puta, no se pueden identificar una puta cuenca aquí, ¿no, ve? O tú identificarías. Mira, 216, 14, 22. Y esto es así, todo es como lomitas, ¿no ve? Estos son de lomas, mira. Loma, 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 así. ¿No ve? Mira. No hay tipo una dirección como lo hacíamos en geomática, ¿no ve? Así que por eso. Para empezar, nuestra zona era muy llana por si preguntas de las excavaciones igual. Eso. Nos vemos. Puta, ya me desperté, ahora no tengo sueño. Carajo. Ya, pues, vamos.